Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Esta mañana es una mañana hermosa, llena de diferentes matices. Así como hay blanco, hay gris, y así como hay gris, hay verde, y así como hay verde, hay rojo y amarillo. Así que hay diferentes matices y la vida está llena de matices. Todos esos matices tenemos que aprender a disfrutarlos, ¿verdad? Que nada obstruya nuestra paz, que nada obstruya el anhelo que tenemos de deshacernos de la enfermedad espiritual, una enfermedad que atrapa y que mata. Pero es importante ser valientes y ser obedientes, porque si no somos valientes y obedientes, no podemos lograr triunfar sobre este aspecto. Y para esto es importantísimo la fe, pero la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír lo que Dios dice, y obedecer lo que Dios dice es la práctica de la fe. Si tenemos una fe donde nos gusta lo que Dios dice, pero no practicamos lo que Él dice, entonces quiere decir que nuestra fe es infantil y nuestra fe no tiene activos. Para que nuestra fe tenga activos, necesitamos accionar en obediencia. Bueno, y uno de los requisitos para poder nosotros recuperarnos espiritualmente es la honestidad que nos lleva a la honradez. Porque si no cumplimos con este requisito, no podemos lograr vencer nada. Siempre seremos hipersensibles y ampulosos. Hipersensibles y todo nos va a lastimar. Hasta porque la mosca pase cerca de nosotros. Tenemos que desarrollar una vida de calidad, un carácter firme. Y para eso estamos aquí. Pero cada quien lo tiene que desarrollar por sí mismo, porque el trabajo es personal y el salario es personal. Nadie puede trabajar por mí. Yo soy quien tiene que trabajar para poder recibir salario. Bien, entonces, pues, eh, vamos a continuar. Marla está aquí con nosotros para ayudarnos con la lectura bíblica. Y nos dice Marla que nos quedamos, ¿en qué pasaje, Marla? Santiago 1, versículo 13. Bueno, pues vamos a Santiago 1, versículo 13. Adelante, Marla. Muy bien. Solo les voy a leer un versículo atrás para completar la idea. Y dice así, soportando las pruebas. El 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora sí, voy a leer lo nuevo, que dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Listo, Víctor. Abrió cámara, pero no micrófono. Bueno, ahí está. Bueno, gracias. Cuando dice bienaventurado el varón que vence la tentación. Pero acá en el versículo 13 nos habla Santiago, ¿qué es la tentación? Dios no tienta a nadie. Hay una diferencia entre ser tentado y ser probado. Hay una diferencia grandísima eso. Porque aquí Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado. Y que la tentación viene por causa de la concupiscencia. Esta palabra significa deseo desmedido. Es decir, Santiago está diciendo que el problema no es cuestión con Dios, sino con la mente humana, con un deseo desmedido de la persona, que va anidando ese deseo, que le va dando vida a ese deseo, y él mismo va siendo débil hasta que lo consuma. Y por esto viene la muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. El pecado es infracción de la ley, el quebrantamiento de la ley. Y la paga, o sea, la consecuencia de quebrantar la ley, es la muerte. La muerte podemos verla en tres formas. La muerte espiritual, que es la separación del hombre de la vida espiritual. Y la muerte física, que es la separación del espíritu y el cuerpo. Y la muerte eterna es la destrucción del cuerpo y del espíritu en el lago de fuego, al final del plan de Dios. Así que tenemos la muerte eterna, donde ya no hay probabilidades de nada, donde no puedes recibir absolutamente nada, no puedes argumentar nada. Simplemente es una sentencia de destrucción total, donde nadie va a recordar a esa persona. Nadie lo va a recordar. Y bueno, pero en el plano donde nosotros estamos, en este plano es la muerte espiritual. Todos hemos escuchado la frase que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A quién se la dijo Jesús? ¿Por qué usó este modismo? Jesús se la dijo a un joven que él estaba invitando a seguirlo. Ven, sígueme. Pero él objetó y dijo, deja que primero entierre a mis padres. Cuando yo leí por primera vez esta parte de la escritura, pensé que sus padres estaban muertos y que lo que quería era enterrarlo y eso parecía justo, pero no es así. De acuerdo a la tradición que se tenía en ese tiempo,
Los hijos tenían que cuidar a los padres hasta el final de sus días. Así que no estaba diciendo, déjame, voy, hago un pozo, los entierro y me regreso. No, estaba hablando de pasar años con ellos. Pero Jesús, que admitió ser el camino, la verdad y la vida, él era representante del reino de Dios en la tierra y estaba autorizado para dar vida. Y estaba llamando a este joven para que este joven tuviera vida. Por eso él, Jesús, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, los muertos, los que no son llamados, los que no son escogidos, los que están separados de la vida, los que están en el reino de la muerte, el reino de la muerte. Vamos a recordar por qué el reino de la muerte. Porque hay un gobernante en este mundo que confunde a las naciones y hay un reino de la muerte. Vayamos pues a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dígale. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien. Entonces, aquí, en estos versículos, nos está hablando de que por causa de quebrantar la ley, el mandamiento, entró la muerte. Se le juzgó a Adán conforme a la ley, porque él conocía la ley. Él había sido entrenado por Dios para, para competir con el enemigo, Luzbel, portador de luz, el hermoso querubín y sabio, que una vez que él transgredió la ley, fue puesto en prisiones. Vayamos a Judas 6 para recordarlo. Muy bien, Judas 6 dice así. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así es. Entonces, ellos estaban en prisión porque habían quebrantado un mandamiento. Y con uno, toda la ley, dice el apóstol Pablo, que cualquiera que quebrante un mandamiento, quebranta toda la ley. Pero veamos, en Isaías, capítulo 14, versículo 13, ¿qué pensaba Luzbel? Isaías, capítulo 14, versículo 13, ¿qué pensaba Luzbel? Decía esto, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Ahí está. Él, Luzbel, que estaba encargado de toda esta tierra, de recrearla, junto con la tercera parte de los ángeles, él dice, subiré allá. O sea, a la ciudad del pacto. Subiré a esa ciudad y voy a poner mi trono ahí. Y seré semejante al Altísimo. Es por esto que Luzbel se transformó en enemigo de Dios. Al ser enemigo de Dios, enemigo, la palabra enemigo en español, en griego es diablo. Cada vez que dices diablo, dices enemigo. Y enemigo es diablo, enemigo es diablo, el diablo es enemigo. Así que es el enemigo de Dios. Se convirtió en enemigo de Dios y él fue puesto en prisiones, igual que todos sus ángeles. Se preparó al hombre. El hombre no tenía contacto con él, ni él, el enemigo, contacto con Adán. No podía usar sus poderes contra él, porque estaba aniquilado completamente, atado, sin poder. Ahora bien, durante todo el tiempo que estuvo Adán conversando con Dios y todo eso, se le preparó para que suplantara a Luzbel, el ángel caído, para que él fuera el gobernante de todo el mundo. Pero tenía que pasar la prueba. Aquí vemos una prueba, no una tentación. Pero fíjese bien, aquí vamos a ver la prueba y la tentación. ¿Por qué prueba para Adán? Porque Adán entendía, conocía y tenía un pacto con Dios y conocía todo su pacto. Lo comprendía bien. Él estaba esperando tomar una decisión entre el árbol de la vida que representaba el reinado del enemigo y el árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal que representaba el enemigo y el árbol de la vida que representaba el reino de Dios. Tenía que tomar una decisión entre esos dos árboles. Es como si cada árbol fuera una embajada de cada reino, el reino de la muerte y el reino de la vida. Así que el gobernante de la muerte era el enemigo de Dios, porque fue el primer transgresor de la ley de Dios. De ahí que el enemigo quería subir, derrocar a Dios, porque él pensaba que podía ser un mejor reino que el propio Dios. Pero quedaron dos terceras partes de los ángeles. Una comandada por el arcángel Miguel y otra comandada por el secretario de la Educación, Gabriel. El secretario de Guerra es el arcángel Miguel y el secretario de la Educación, Gabriel. Cada uno tiene la tercera parte de los ángeles. Y sobre ellos está capitaneada, o es el capitán, o el general, es Jesucristo, el verbo de vida. Veamos por qué Jesucristo era el general de esas huestes.
de esos ejércitos. Vayamos a San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice así, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era luz, la luz de los hombres. Amén. Él, Jesús, Él, era el general. ¿Por qué? Porque al Padre nadie le dio jamás. Nadie le dio jamás. El Padre está en el seno del reino de Dios espiritual. Él no se mueve. Quien se mueve es Cristo Jesús. Por eso es el verbo. Dios habla y Él hace. Por eso, a través de Él, todas las cosas fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. El verbo es el único. Y estamos hablando del ministerio del verbo, que después fue Jesucristo. Antes de que fuera Jesucristo, en su ministerio celestial, era el verbo. Vayamos a San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bien, entonces entendemos que el verbo es Cristo. Ahora, veamos el versículo 18 de ese mismo capítulo. Muy bien. El 18 dice así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está diciendo que al Padre, a Dios, nadie le ha visto jamás. Y entonces, ¿a quién vio a Moisés? A Jehová. Porque el verbo es representante de Dios. El verbo es el enviado de Dios. Y vamos a ver un poquito más allá, yendo a Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. A ver, Zacarías se me esconde. Aquí está. Zacarías 3 3, del 1 al 3. dice así, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Ahí paró. Hasta ahí vamos a analizar esos versículos porque son muy interesantes. ¿Puedes leer el versículo 1, por favor? Sí. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Correcto. Porque, fíjense, primeramente dice que mostró a Josué con ropas viles. ¿Qué representa Josué? El sumo sacerdote. ¿Qué representa Josué? ¿A qué representa Josué? Josué es representativo del pacto de la ley. Y él, como sumo sacerdote, después de Moisés, él
que fue el líder, ¿verdad? Este Josué se muestra con ropas viles porque también representa a la congregación del desierto, a la congregación de Israel. Y los pecados de Israel se mostraban en sus ropas. ¿Por qué? Porque estos pecados habían sido del pueblo y estaban sobre las ropas de Josué. Luego encontramos aquí que usa la palabra Satanás. Y luego dice que acusaba. La palabra Satanás significa discutidor. En español significa discutidor. Así que cuando vemos a una persona que está discutiendo, es como Satanás. ¿Por qué? Porque está discutiendo. Es Satanás. Satanás, discutidor, discutidor, Satanás, Satanás, discutidor, discutidor, Satanás. ¿Qué significa Satanás, discutidor? Bueno, y él estaba discutiendo en el juicio. Aquí es un juicio. Así que él estaba acusando a Israel, a los hijos de Dios, porque ese es su trabajo, acusar. Él es el fiscal. Él acusa y está acusando a Israel de su pecado. Pero está el ángel del eterno Dios, que lo está defendiendo. Y este ángel del eterno Dios es el Verbo y lo está defendiendo a Josué. Ahora, veamos el versículo subsiguiente. Sí, dice así. Ah, aquí está. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? A ver, aquí dice, y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. En primer lugar, quien está hablando ahí es el ángel, el Verbo, pero le nombra a Jehová. ¿Por qué? Porque representa a Jehová, pero no es Jehová, representa a Jehová. Por eso él dice, el eterno Dios, Jehová de los ejércitos, el eterno Dios te reprenda. Entonces, aquí estamos viendo que el ángel, el Verbo, está diciendo, Dios te reprenda. Y sin embargo, podemos ir a, sin perder esta parte, ahorita vamos a regresar a esta parte, pero vamos a hacer un análisis comparativo con lo que el arcángel Miguel dice en Judas 11. Veamos a Judas 11. Muy bien, Judas 11 dice así. Dice, aquí está. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. De Corea. Veamos atrás en el versículo 9. En el 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Jehová te reprenda. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, regresemos acá a Zacarías. Aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que el arcángel no se atrevió a maldecir, ni a pelear, ni a nada. Dijo, el Señor te reprenda, quiere decir que estaba esperando la orden de Dios para ir a ejecutar la orden. Ahora veamos, acá en el juicio está Josué y está
el enemigo y está ahí el verbo, ya está diciendo, el verbo, el ángel de Jehová, está diciendo, pues Jehová le dijo a Jehová, el verbo le dijo al diablo, perdón, le dijo al diablo, Jehová te reprenda. Sí, Jehová te reprenda. O sea, que él también está esperando la orden. Jesús, en este caso el verbo, que está ahí como el verbo de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, este verbo está esperando la orden. Pero ¿qué nos dicen los subsiguientes versículos? Porque el Padre está haciendo el juicio, es el juez, y Él es quien da la orden. Pero continuemos en el siguiente versículo, por favor. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba delante del ángel. Fíjese bien, ya no dice que delante del diablo. Del diablo aquí se esperó un cambio y aquí hubo un cambio. Él estaba del ángel de Jehová, del ángel el verbo, pues estaba delante del verbo, pero estaban ya solos. Ya se había hecho un juicio y ya se había dado una orden. Josué había sido justificado. Ahora veamos qué es lo que dice el ángel. Al siguiente versículo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ok? Mira que he quitado tu pecado, o sea, he justificado tu pecado. Y entonces se les dio ropas de gala. Les he perdonado, he justificado sus pecados y ahora están vestidos de gala. Significa que Él limpió todos los pecados del pueblo y ahora están vestidos de gala. Aquí podemos ver dos cosas. Como el sumo sacerdote representa a la congregación del desierto, pero también la congregación del desierto representa a la Israel espiritual, la ley del pacto de la gracia. La, la, las personas que están bajo la gracia, bajo el pacto de Cristo Jesús, que comprenden el pacto, que comprenden el proyecto de Dios y buscan apegarse a tal proyecto y que han sido elegidos para conocer los misterios de Dios, estos son los llamados hijos de Dios. Esta profecía que está celebrándose aquí por parte de Zacarías, eh, podemos verla en el sacrificio de Jesucristo, donde se hizo un juicio contra Israel y ella salió limpia. Los que fueron limpios y los que quedaron sucios. ¿Por qué? Porque la sangre de todos los animalitos y los sacrificios y todo eso no limpiaba el pecado, los justificaba, pero estaba siendo retenido su pecado. Su violación a la ley estaba siendo retenida. Se iba a pagar hasta que Jesucristo hiciera el sacrificio. Cuando Jesucristo hizo su sacrificio personal, en ese momento, Israel, cuando Jesús asciende a los cielos, Israel es perdonado. Todos los muertos en la ley, que fueron honrados, honestos, que se apegaron a la ley, ¿sí? Todos ellos van a resucitar, como se los prometió.
porque fueron justificados por la sangre de Jesucristo, todos ellos, porque tenían un pacto con Dios. Bien, ahora estamos hablando de esto y llegamos hasta acá, pero vamos a regresarnos a Santiago para ver dónde está lo que es la diferencia entre prueba y tentación. Y estábamos platicando del Génesis. En el Génesis capítulo 3, ahí podemos ver la conversación de la serpiente con la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de los frutos del huerto. No, dijo ella. Dios dijo que no comiéramos del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comamos de eso, moriremos. Y, y es más que ni siquiera toquemos eso. Pero se acercaron al árbol y la serpiente le dijo, no, pues no. Eh, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Porque el día que ustedes coman de este fruto, ustedes serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y aquí vino la tentación. Para ella no fue una prueba, para ella fue una tentación. ¿Por qué? Porque ella no conocía el pacto. Ella estaba bajo la tutela de Adán, no de Dios. Ella tenía que ser instruida por Adán, pero ella no conocía el pacto. Entonces, solo sabía que había de morir. Pero cuando la serpiente explicó que iba a ser como Dios, dice que el fruto fue codicioso a sus ojos. Le entró la tentación de comer el fruto y lo comió. Comió el fruto, pero fíjense que no pasó absolutamente nada. No hubo cambio alguno. Pareciese que no se cumplió absolutamente nada, no sucedió nada. Simplemente como si agarras tú una fruta y te la comes y ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada, ¿no? Todo bien. Entonces, así sucedió con ella, porque ella no resistió la tentación de ser igual a Dios. Ella se fue con su esposo, Adán, y le dijo, mira, ¿qué pasó? Le dijo, ¿comiste del fruto que dijo Dios que no comiéramos? Sí, mírame, aquí estoy. Anda, ven, come. Ella no había cambiado. ¿Qué pensó Adán? ¿Dudó de la palabra de Dios? ¿Qué situaciones pasaron por su mente? ¿Qué emociones se movieron en Adán al ver a Eva de esa manera? Al pensar que de alguna manera iba a morir. Siquiera lo pensó. No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que él comió el fruto. Comió el fruto y cuando comió el fruto, miren lo que pasó. Vayamos a Génesis, al capítulo 3, versículo 18 o 19. Muy bien, 18 o 19 dice así. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien. Entonces, en el momento en que Adán comió del fruto, las espinas salieron en las plantas porque no había espinas. Y los animales se volvieron agresivos y violentos y carnívoros. Cambió la ley, cambió una ley universal. ¿Por qué? Porque se había entronizado la muerte. Quien había ganado la gobernatura del mundo es el diablo, ¿verdad? No lo tengo aquí en la mente el versículo. Búscanos, por favor, ahí en Google, ahí donde tú estés. Búscanos, según la Biblia, el gobernante de este mundo. Veamos qué nos dice la Escritura al respecto. Bueno, no me da un versículo bíblico, solo me dice, en el contexto bíblico, el gobernante del mundo se refiere a Satanás, también conocido como el príncipe de la potestad del aire, pero lo quiere en un versículo bíblico, ¿verdad? Hay un versículo bíblico que dice así. Sí. Busque la palabra gobernantes, si tiene la concordancia. Sí. Pero bueno. Eclesiastés 7:10, a ver, vamos a ver si es eso. El No. gobernante, ¿no? A ver, sí, El léalo. gobernante sabio y educado su pueblo. No, no creo que sea esto. No, no es que está en el Nuevo Testamento. Mm, Sí, está en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo Testamento. o de Juan. Ahí lo voy a buscar en el Nuevo Testamento. Ujú. Romanos 13:17 podría ser. No destruyas. No. No, ese es nuestro y es el templo. Mm, mm. Veamos. Bueno, sobreentendemos que el gobernante de este mundo es él. Vamos a ver, cuando Jesús, Será Juan después, 12:31. a ver, Juan, es posible que sí, A ver, es lo Juan checo. 12. O léelo. En Juan 12:31, Jesús declara, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Esta declaración apunta a la victoria decisiva de Jesús, que Jesús lograría a través de su muerte y resurrección. Bueno, está bien, pero no es hay otro versículo más claro que dice el gobernante de este mundo, Satanás. Sí. Puede ser en Juan también, en Juan o una de las cartas de Juan. Pero bueno, mientras lo busquen, decían pues el gobernante de este mundo. Cuando Jesucristo es impulsado por el Espíritu, después de ser bautizado, es impulsado por el Espíritu al desierto, y en el desierto estuvo 40 días sin comer. Ahí, a los 40 días, 40 en la Biblia significa prueba, entonces a los 40 días Jesús tiene hambre y se encuentra con el enemigo ahí y le dice, bueno, si tienes hambre y si eres hijo de Dios, fíjese bien lo que está diciendo, ¿no? Él está preguntando, el diablo está preguntando, está diciendo, si verdaderamente eres el hijo de Dios, toma esas piedras, conviértelas en pan y come. Y Jesús le dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego,
el enemigo lo lleva a una cima grande y le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí para allá, porque la palabra dice que no, a sus ángeles mandarán para que no tu pie no tropiece contra piedra. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Entonces, y la tercera y la última, fíjese en esta que es muy especial. Dice en esta parte, dice, que lo llevó a la cima y lo hizo ver todos los reinos del mundo. Y él dijo, estos reinos se me han sido dados a mí. Yo tengo autoridad sobre todos ellos. Pero Jesús nunca le refutó. Nunca le dijo, eso no es cierto. No. Jesús sabía que él decía verdad. Entonces, dice, todos estos reinos, pero si tú solamente haces un acto de adoración, un solo acto de adoración, yo te daré autoridad sobre todos estos reinos porque yo puedo darle autoridad a quien yo quiera. Entonces Jesús le dijo, solamente al Eterno tu Dios adorarás, ¿verdad? Y luego lo corrió de su lado y se fue. Acababa de terminar una situación. Jesús había adquirido el Espíritu de Dios que no tenía antes, que fue el sello como hijo de Dios, el bautismo, y por eso Satanás quería probarlo, quería comprobar si él era el hijo de Dios, pero no lo pudo vencer. Era el segundo Adán. Al primero lo venció, pero al segundo Adán, Jesucristo, no lo venció. Entonces, aquí vemos claramente que Jesús no refuta. También hay otro versículo que dice, vámonos de aquí inmediatamente, porque viene el gobernante de este mundo y yo no tengo parte en él, ni él tiene parte en mí. Le dijo a sus discípulos, él estaba hablando de un gobierno que fue pactado por 6,000 años para que gobernara a Satanás. Nosotros somos un espectáculo para los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos están observando la injusticia que comete el diablo, el enemigo de Dios, con la humanidad. Y se le permitió ese tiempo para que probara si verdaderamente podía ser un mejor reino que el que Dios tiene. Pero él mismo está sujeto a Dios. O sea, Satanás no se gobierna solo. Vayamos a Job, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Job capítulo 1 Sí, dice, versículo del 1 al 3. perfecto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Continúe. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba
y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Continué hasta que Un llegué día, a... Ahí está un día, ese es. un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Dígale. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Muy bien. Aquí podemos ver lo que está sucediendo. Dios entendía que había que limpiar a Job, pero aquí también había otro asunto. Él, Satanás, está diciendo, yo no puedo tocarlo, porque tú lo cuidas, porque tú lo guardas, porque tú lo bendices. Pero he aquí, ábreme la puerta y verás. Entonces, él dice, bueno, pues está bien, ¿no? Ve, pero no lo toques a él. Daña lo que quieras, pero no lo toques a él. Dios entendía que él tenía que quitar las dependencias emocionales, eh, económicas, todo tipo de dependencia para Job. Dios estaba probando el corazón de Job. Dios no estaba tentando a Job, estaba probando su corazón. De acuerdo a su fortaleza, de acuerdo a su fuerza, que Dios comprendía que había en su corazón, era la prueba. Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Aquí vemos una prueba, pero ¿quiénes entran a prueba? Los que están en el pacto con Dios, no el mundo. Las personas que no tienen un pacto con Dios no están en pruebas. Ellas están en las tribulaciones naturales de este mundo, pero no están en pruebas. La tentación es para el hombre. Pero ¿de dónde proviene la tentación? Nos dice Santiago. Proviene del deseo del corazón. Eva codició el fruto. Adán no lo codició. Adán oyó la voz de su mujer. Como dijo Dios, por haber oído la voz de tu mujer. Adán lo hizo por amor a Eva. Pudo más el amor a Eva que el amor a Dios. Así que por amor a Eva, convirtiendo a Eva una diosa y haciendo a un lado a Dios. Pero como Eva ya era parte de la familia de la muerte, porque cayó en su tentación, había pecado, había codiciado, había robado y ahora iba a cometer asesinato al darle de comer a su marido. Pasó la muerte al hombre y del hombre pasó la muerte
a todos los hombres, nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. La paga del pecado es muerte. La separación de la vida es la muerte. Vayamos a Romanos, a capítulo 3, versículo 16. Muy bien. 3, 16. 23, perdón, 23. Perfecto. Dice, por cuanto todos pecaron y están destinados, perdón, y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos fuera de la gloria de Dios. Nosotros no nacimos dentro de la gloria de Dios, no por nacer como creación de Dios, humanos, somos cristianos. No. La condición de cristiano viene a través de entender y conocer el pacto del reino de Dios y lo que esto significa, y posteriormente hacer un acto de fe pública para poder entrar dentro de este pacto y ser hechos hijos de Dios, ser engendrados por Dios y entrar en un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, ¿quiénes son tentados? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son, um, eh, ¿quiénes son probados? Los hijos de Dios. Hay una diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación viene de mis anhelos, de mis deseos naturales, y que lo albergo y le doy vuelta a esas cosas hasta que caigo en ellas y da a luz la transgresión a la ley, el adulterio, el asesinato, la mentira, el desamor a los padres. Son producto de qué? De una tentación. Porque una persona le roba a un anciano su dinero de una pensión por su codicia, y por sus deseos desmedidos. Por eso. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, nos está diciendo la diferencia entre la tentación y la prueba. ¿Sí? Por eso dice que el varón que detiene la tentación, que detiene su pensamiento, que gestiona bien su emoción, él va a obtener la corona de la vida. Pero la prueba es diferente. Cuando se prueban nuestros corazones, es porque nosotros ya tenemos cierto crecimiento. Hemos pasado ya algunas lecciones de parte de Dios y llega el momento en que estamos a pruebas. Alguien dice, oh, estoy bien mal en lo económico, eso y lo otro. Ay, es que Dios me está probando. No, es tu mala administración financiera, porque Dios te dio tiempos de vacas gordas, pero no las supiste administrar. Y ahora llegaron los tiempos de vacas flacas y tienes necesidad. Pero es algo que tú provocaste. No es que Dios te esté provocando. Es una tentación. No es no es una prueba. Eso es lo que hay que entender, ¿no? La diferencia entre la tentación y la prueba. Capacidad de discernimiento. La tentación, ¿cómo podemos vencer la tentación? Cuando nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones, cuando aprendamos a frenar nuestra imaginación, cuando aprendamos a limpiar nuestras memorias. Es decir, cuando nos liberemos de todo resentimiento y de odio y todo anhelo o pensamiento de venganza. Cuando aprendamos a molestarnos, pero no a airarnos.
Cuando aprendamos a estar enojados un poco, pero no blasfemar y no lastimar a nadie, sino meditar, pensar y reaccionar de acuerdo a la voluntad del Creador. Ese es el trabajo del dominio propio, ya que el dominio propio es un don del Espíritu. La paz, la serenidad, la fe, ¿verdad? Es un regalo de Dios en ese aspecto. Bueno, pues aquí entendimos el versículo 12 y el 13, ¿verdad? La diferencia entre una tentación y una prueba. ¿Quiénes sufren una tentación y quiénes sufren una prueba? Los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? Bueno, porque no cualquiera es un hijo de Dios. Todos se pueden hacer llamar hijos de Dios, pero no quiere decir que lo sean. Para ser hijo de Dios, pues hay requisitos para llegar a ser hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Ahora bien, tampoco se está rechazando a la gente que está allá afuera, o sea, la gente común, no. Todos ellos tienen potencial para llegar a ser hijos de Dios. Si ellos llegan, si Dios los trae, llega acá, y las personas llegan a creer, llegan a entender lo que planteamos, es porque Dios está abriendo sus mentes. No es parte nuestra. Nosotros podemos explicar todo lo que quiera, pero si Dios no está abriendo su mente, usted no va a poder comprender. O si está llena de prejuicios o otras ideas, no va a poder entender. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo del 8 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 8 al 9. Muy bien, dice así. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok. Entonces, estos, sígale al otro versículo, porque creo que en otro versículo vamos a tener más luz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. Está diciendo que Satanás es el que engaña al mundo y que es el acusador de los hijos de Dios. Es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Pero va a llegar el tiempo en que se va a acabar el tiempo de la gracia y se va a cerrar. Y entonces se va a desatar porque ya no va a poder entrar donde él alimenta su fuerza, a la presencia de Dios, porque él no tiene vida propia. Él no es eterno, ni ninguno de sus ángeles es eterno. Será destruido, ¿verdad? Vayamos al capítulo 21 de Apocalipsis, por favor. Muy bien, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el Permítame, mar. regresa al 20, es el 20. 20, muy bien, donde dice, los 1000 años, Sí, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Viste donde dice el lago de fuego? Aquí está. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ahí dice que todo lo que es el sistema político va a ser lanzado ahí. Todo el sistema de Satanás es lanzado ahí. Y el mismo Satanás va a estar ahí y va a ser destruido para siempre. Al igual que todos aquellos que creyeron en él y se apegaron a él, serán destruidos para siempre. Así que él no es eterno. Ni el hombre, el ser humano, es eterno. Bueno, quedamos ya con esos 2 versículos, continuamos, tenemos tiempo. Sí, Víctor, adelante, como usted guste, nada más nos falta para que termine este párrafo que estábamos llevando, solamente nos quedan 2 versículos más para que termine. Bueno, pues léanos, por favor. Dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Y ahí termina. Qué maravilla. Santiago está hablando aquí, ¿verdad? De que Dios es inmutable. Dios no cambia. Él da su palabra y la cumple. Está diciendo que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza proviene de Dios. Pero también está diciendo en este último versículo algo profundamente maravilloso. Veamos, ¿puedes repetirlo, por favor, el último versículo? Claro, dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese lo que dice, de su voluntad. Yo puedo querer ser hijo de Dios, pero es la voluntad que yo sea hijo de Dios. Es la voluntad de Dios que yo sea hijo de Dios. Porque todo el mundo es llamado, pero no todos son escogidos. Él está escogiendo a las primicias, la primera cosecha. Las primicias son los primeros frutos de la primera cosecha. En Israel había 2 cosechas. Una que eran las primicias, y luego estaba la segunda cosecha. Y en el plan de Dios hay dos cosechas. La primicia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Son la primicia. Y luego, ¿qué tenemos? La segunda cosecha,
¿Cuáles son estas cosechas? Los que van a entrar al milenio. Después del milenio es el gran juicio final. ¿Por qué? Porque después del milenio, todos los seres humanos que permanecieron con Dios, que decidieron seguir el Evangelio del Señor, la buena noticia de Dios, que decidieron permanecer en el reino de Dios, estos seres humanos serán transformados en seres espirituales y la muerte ya no va a existir, porque todos serán seres eternos, todos nacidos como hijos de Dios, y la muerte ya no va a existir más. Y entonces todos aquellos que no pudieron pasar, todos aquellos que se aferraron a su maldad, que se quedaron como hijos del diablo, serán destruidos juntamente con el diablo. Y nadie, aunque sea mi padre o mi madre o alguien cercano o algún amigo, etcétera, nadie jamás lo va a recordar ni va a sufrir por eso. Nadie. Hay eventos que serán borrados de nuestras mentes. Así como llega el Alzheimer y se olvidan los padres que de los hijos. Y así, de esa manera, serán borrados, ¿verdad? En la mente de todas las personas que fueron transformadas en seres espirituales, hijos de Dios perfectos y eternos. Y ahí comienza otra etapa del reino de Dios, que es cuando desciende Jerusalén a la tierra. Después de la limpieza, cuando Jesucristo entrega el reino a su Padre, porque ya todas las cosas están sujetas, y entonces desciende la gran Jerusalén a la tierra. Bueno, ese es el asunto ahí, o en ese aspecto. Estamos leyendo Santiago capítulo 1 y vamos en el versículo 16 de Santiago. Hoy estuvimos viendo acerca de la diferencia entre la tentación y la prueba. Y quiénes son tentados y probados, y quienes no son tentados y probados, sino que son parte de las circunstancias de la injusticia de este mundo que es gobernado por el enemigo de Dios. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra conversación el día de hoy, agradeciendo a Marla por ayudarnos con la lectura bíblica y agradeciéndoles a todos ustedes por estar presentes. Pero vamos a pasar a la segunda sección, donde ustedes tienen la oportunidad de hablarnos de su sentir, de sus pensamientos, de sus situaciones, o bien, si desean hacer alguna pregunta, tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Bueno, pues entonces voy a cerrar la grabación para que estemos más cómodos en este asunto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde estarás? Acá estás, acá estás.